el estudio? A ver. Bien. Antes de empezar, para efectos de aterrizar bien esto, hoy nos toca ver Quirón. Una de las cuestiones es que, bueno, con las cartas que tienen ustedes, pues no sé, es factible que Quirón no esté incluido en sus cartas. Entonces, pues no vamos a tener la oportunidad pues de interpretar las posiciones planetarias que ustedes tienen. Entonces, esto lo haremos posteriormente. Entonces, como Quirón está en el punto entre Saturno, que es el último planeta social, y los planetas trascendentes, Urano, Neptuno y Plutón. El asunto es que antes que se descubriera o se diera la importancia a Quirón, pues Saturno nos dejaba como a medias, nada más nos decía, oye, pues vas a cumplir y donde más trabajo te cueste, pues ahí tienes que trabajar. Pero hasta ahí llegábamos y después pues nos saltábamos directamente a Urano con su conciencia social y descubrimientos tecnológicos, etcétera. Entonces, Quirón es una secuencia que ahora nos permite complementar el trabajo o las indicaciones que nos daba Saturno. Quirón es lo que representa básicamente el sufrimiento. Esto se necesita visualizar muy bien porque pues, no debemos caer en un pesimismo de sufrir, sino, por ejemplo, la muy respetable dirección decía la vez pasada, pues es que de lo que se trata es amanecer sonriendo, hacer tu yoga, meditar, dar tu servicio y ponerle buena cara a la vida, ¿no? Más hay situaciones que tenemos que resolver en lo personal. Entonces, yo les voy a pedir que hagan el siguiente trabajo. En ustedes estará aprovechar la oportunidad de hacerlo. Les aclaro desde esta vez, desde que de que este trabajo no lo van a mostrar a sus compañeras, ni a su dirección o a mí, simplemente ustedes lo van a escribir en una hoja y ahí se va a quedar. El objetivo de esto es que si recuerden ustedes o entren en contacto con nuestros pendientes. Una de las cuestiones es que Saturno, los psicólogos dicen, es que todo lo avientas al inconsciente como las cosas que no te agradan de tu vida, las cosas que sufriste y de momento no quieres integrar o enfrentar, pues las avientas al inconsciente como si fuera un costal que a medida que pasa el tiempo se va haciendo grande y grande, grande y llega el momento en que puede traer alguna consecuencia, ¿no? En una vida normal, sin llegar, por ejemplo, a esquizofrenia o desórdenes psicológicos. Entonces, pues se trata de no olvidar eso, ¿no? Les voy a pedir y van a tener a ustedes 5 minutos que ubiquen sus experiencias de vida desde estos 3 aspectos. Una herida que hayan sufrido ustedes y que todavía no hayan integrado. O un fracaso que hayan tenido en la vida que todavía les duele y que todavía no hayan acabado de integrar del por qué fue. Entonces, y número 3, voy a centrarme en tratar de recordar cómo defraudé yo a alguien que estimaba. Entonces, ustedes eligen los aspectos, estos 3 ejemplos, tienen 5 minutos para ubicarlo. Cuando ya lo tengan, lo escriben en un papel. Sean lo más honestas posible con ustedes mismas. El primer punto me lo repite, por favor, muy respetable.
¿Perdón? El primer punto sería tan amable de repetirlo. Alguna herida que alguien nos haya lastimado y todavía no lo integramos o no queremos referenciarlo o enfrentarlo. ¿Ok? Bien. Tienen ustedes 5 minutos, escríbanlo en una hoja, insisto, eso no lo van a compartir con nosotros. Después les explico por qué quise hacer esto. Ayer di este estudio en 3 horas y hoy lo tenemos, como vi la oportunidad de que no tenemos en sus cartas Quirón, quise esta oportunidad para darlo más ágilmente, pero que ustedes dimensionaran adecuadamente lo que es Quirón. Vamos a comenzar. Son 5 para las 8. A las 8 terminamos y empezamos el estudio. Mientras yo me organizo aquí. ¿Me podría repetir, por favor, la segunda y la tercera cuestión? Claro que sí, respetable. La segunda es algún fracaso que hayamos tenido y que nos haya impactado o defraudado con nosotros mismos y que no hayamos integrado o analizado el por qué se dio ese fracaso. ¿Ok? Y el tercero es si pasó, si yo defraudé a alguien, ¿por qué lo defraudé? Y, o sea, sin meternos en por qué lo defraudé, digamos que tengamos esa experiencia, caray, defraudé a esta persona que esperaba más de mí y también sientes feo. Entonces, algo que hayamos hecho así, que hayamos incurrido, pero que no hayamos analizado o enfrentado, oye, ¿por qué lo defraudé? ¿Por qué no accioné de otra manera? ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, tienen 5 minutos. Insisto, esto es para ustedes. Escríbanlo en un papel.
Bien, vamos a continuar. Yo le preguntaría a la respetable hermana Estela, ¿pudo ubicar bien su trabajo? Sí, muy respetable. Tranquila, no se trata de que me lo diga, simplemente quiero hacer esa pregunta. Al ubicarlo, Sí. al recordar, ¿cómo se sintió usted? Bueno, en el primero, que es una herida que me hayan Bueno, entendido. no me dé detalles porque eso es personal. Simplemente Sí. diga anímicamente al recordar eso, ¿cómo se sintió usted? Bueno, en la primera que fue esa herida, lo recordé, aunque ya no con aquel dolor. Fue sencillamente, pues si fue algo que me lastimó verdaderamente, entonces no fue muy agradable, pero ya sin lágrimas. Lo logré hacer sin lágrimas. Ahora. Pues en este momento, así es. Okay. O sea, ya asumiendo que fue algo muy doloroso, pero que es parte de mi pasado. Bien. Y en el número 2, también el fracaso que aún no he integrado, lo reconozco, pero también tengo que darme cuenta que no estuvo ni está en mis manos. Entonces yo no me siento culpable. Y en el número 3, ¿cómo defraudé yo a alguien? En ese punto me sentí muy en paz, porque efectivamente, aunque, pues obviamente usted dijo, tienen que ser muy sinceras, defraudé a una persona muy amada, mas sin embargo ya hubo oportunidad de pedir perdón y ahora tenemos una muy buena relación, habiendo olvidado todo aquello que pasó. Entonces siento yo que, así como en el juego de la oca, esto fue una prueba superada. Bueno, ok. Gracias. La respetable hermana Aide. No se trataba de que eligieran que fueran los tres, sino con uno que escogieran está bien. Lo importante es sensibilizar anímicamente cómo me siento al enfrentar eso. Bueno, pues ando muy chillona, ando muy sensible, no ha sido fácil esta semana, pero he descubierto que de las tres cosas, tienen que ver. Okay. Un buen trabajo. Es suficiente, Aide. Es un buen trabajo. Muy bien. De acuerdo. Una de las cuestiones es que yo quería que replantearan esto es para lo que vamos a atacar, no verlo desde el punto de vista esotérico, así fantasioso de que qué bella es la vida, la iniciación y todo esto, sino que recordáramos también todo eso que también está en nosotros.
Entonces, simplemente para centrar al individuo. Porque hay personas que empiezan a decir, no, pues es que la yoga es lo máximo y yo me siento muy bien en mis disciplinas y no me veo por dónde. Entonces, de lo que se trata es bajar un poco la guardia y aterrizar en esto, ¿ok? No se trata de enfrentar al dolor como algo fatalista, sino desde un punto de vista maduro para ver en realidad lo que es el dolor. Es algo tan simple. Perdón, interrumpo. Yes. ¿Está solicitando la entrada a la respetable hermana María Elena? Adelante. Usted disponga. A ver, ahorita que está empezando el estudio para que aproveche. ¿Sí? Pero Gracias. no está aquí en la sala, muy respetable. Ah, ya entró. Ah, bueno, ahí disculpen la interrupción. Al Adelante. contrario, cuando sea necesario. ¿Podemos continuar, respetable subdirección? ¿Ya está en la sala esta persona? Sí, A por ver. favor. Bienvenida, respetable hermana María Elena. Gracias y una disculpa. No, al contrario. Muy bien. Bienvenida, respetable María Elena. Entonces vamos a ver lo siguiente. Esto le tenemos que sacar un jugo muy práctico. Esto se llama la tirada de las 4 cartas o la forma de las 4 cartas. No se trata de que las tiro y adivino mi futuro y cómo me va a ir y que mi suerte. No, es una enseñanza profunda que nos da el tarot y la vamos a relacionar con el asunto de astrología. Bien, en primer lugar, sí ven mi flechita, ¿verdad? Entonces, la vez pasada vimos, se los voy a recordar de una manera rápida, lo que es el loco. El loco representa la potencialidad infinita, el sinnúmero de posibilidades que puede haber en este universo, que no están manifestadas. El loco lo único que hace es ser esa representación de posibilidades y está dando un paso al vacío para adentrarse en su ser interno, ¿ok? Eso es lo que representa. Recuerden que no recuerdo bien ahorita el nombre de la letra del alfabeto hebreo, pero la letra que lo representa es sin sonido. Como dice la Biblia, en un principio no había nada y era el silencio y después se hizo el verbo. ¿Ok? Entonces, bien. Después tenemos aquí al mago y la suprema sacerdotisa. El mago como ser puente de lo que hay arriba con lo que hay aquí abajo en nuestra existencia. El mago al bajar lo que hay arriba, los efluvios divinos, energía divina, amor, como quieran verlo, y lo expande, por ejemplo, cuando un gurú hacia arriba en nuestra institución hace el ceremonial, pues pide la divinidad que baje, que se haga presente, y pues ese fluvio, esa frecuencia vibratoria tan alta la expande en el recinto. Él no almacena esa energía, simplemente es un conducto. Entonces representa lo positivo, ¿ok? La polaridad positiva. La gran sacerdotisa representa la polaridad negativa. Su rostro es impasible. Detrás de esa, ¿cómo se llama? De esta tela que está entre las 2 columnas, está un lago que está totalmente impávido, transparente, y en él es como ella se sumerge, pero ¿cómo hace su trabajo? Por medio de estados de pasividad o de inactividad extrema, como cuando estamos, ¿cómo se llama? Meditando y nuestro ciclo respiratorio es casi nada, y entonces percibimos esa inactividad y absoluta ausencia de actividad, y es cuando percibimos nuestro ser. Ok. Esta es la polaridad negativa. ¿Por qué lo estoy mencionando en este caso para el estudio? Cualesquiera que sea el concepto que tengamos, que si Adán era hermafrodita y después decidió el creador cambiar la situación, que si no era hermafrodita X. El asunto es que Adán
representaba la unidad en ese paraíso que conocemos. Ya sea por deseo de Adán o porque el Creador observó que Adán estaba solo y le hacía falta, como que no era la onda que estuviera un personaje en el paraíso, en la unidad, y la creación no podía echarse a andar. Según el mito de la Biblia, sacó una costilla, de ahí hizo a Eva. Comen del árbol y en ese momento, ¿qué pasa? Pierden la unidad. Ya no son seres en la unidad, sino que son seres en una dimensión dual. ¿Qué es lo que se necesita para crear un hijo? Un factor positivo, el hombre, su semen, y un factor negativo, la mujer, su óvulo. ¿Cómo se echa a andar la creación? ¿Cómo se echa a andar la electricidad? Por la interacción de dos cargas, positivas y negativas. ¿Ok? Entonces, entran en ese mundo dual y en ese momento pierden esa situación de unidad. ¿Y a qué acceden ellos? Al discernimiento. ¿Qué entendemos por discernimiento? La posibilidad de deducir y de elegir. Pero en ese momento, automáticamente, al tener esa habilidad de discernir y transformarse en seres duales, tienen que discernir y decidir entre dos polaridades. ¿Me conviene hacer esto? ¿Me conviene mejor hacerlo así? Si yo hago esto, va a estar bien. Si hago esto, no va a ser lo idóneo. ¿Ok? Entonces, lo dramático aquí es que automáticamente no pueden ser como antes. No pueden regresar tan fácil a la unidad, porque ya viven en el mundo de la dualidad y desde ese entonces tienen que ver con las dos polaridades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el cerebro. ¿Alguien recuerda el hemisferio derecho? ¿Qué es lo que regula? ¿Qué tipo de características tiene? Las matemáticas, el izquierdo dijo, Derecho. el derecho, las matemáticas, todas las figuras. Ok, de acuerdo. ¿Y el hemisferio izquierdo? Como lo intangible, la meditación. La intuición, la fantasía, la creatividad. Muy bien, gracias. Entonces, ¿podemos usar los dos hemisferios a la par? Al mismo tiempo. No, o usamos uno y después usamos otro, usamos un concepto y después usamos otro concepto. Por ejemplo, en nuestro cuerpo está el Ida y el Pingala y el Shushukma adentro. Entonces, lo que quiero decir es que siempre estamos moviéndonos en lo que se ha llamado el concepto del bien y del mal, el concepto de hacer bien las cosas o el concepto de hacer mal las cosas, el concepto de actuar bien, dharma, y el concepto de actuar mal, karma. Entonces, al estar en este mundo, eso es con lo que tenemos que lidiar. Y si algo nos cuesta mucho trabajo, es dejar de estar manteniéndonos entre de esas dos polaridades y estar de un lado hacia otro y buscar un centro y la unidad. Por eso se dice el mito de la Biblia, pues vas a tener que sudar y te va a costar trabajo porque ya no estás acá. Ya no estás en este paraíso de la unidad. Te has dividido en dos.
No sé si recuerdan cuando comenzábamos a estudiar astrología que había una cuestión así de, no me acuerdo si era del Tao o de no me acuerdo de dónde, pero decía primero fue el 0, después fue el 1 y después fue el 2. Y de ahí salió el 3. A esto se refería. Primero fue lo inmanifestado, primero se dio Adán y después se dio el 2, lo negativo, y al final fue el 3, que es el mundo. Ok. ¿Sí me estoy explicando de lo que se trata? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no me estoy explicando claramente. No, yo sí le voy entendiendo. Muchas gracias. Bien. Entonces, si no me puede explicar claramente y alguien se pierde, por favor, indíquemelo y tome la palabra, así como va. Ok. Disculpe, muy respetable, Yes. Javier. Nada más, no sé si me gustaría que le explicara un poquito cómo empezamos a la respetable María Elena, porque tiene dudas de los estudios que estamos empezando, como ella no entró al principio. Ok. Bueno, María Elena, primeramente, Gracias. hoy, gracias, muy respetable. Hoy vamos a tratar el asunto de lo que es Quirón. Eso es un asteroide que se descubrió y se aceptó en 1977. Este asteroide está entre Saturno y Neptuno, Urano, perdón. Entonces, antes de que interviniera Quirón, que es lo que representa el sufrimiento, cómo sufre la persona o por dónde anda sus taras en el sufrimiento, como que Saturno nos dejaba en el aire, nada más de lo que se trataba de hacernos vivir experiencias de lo que te cuesta trabajo y lo que te cuesta trabajo hasta que entiendas, cumplirás. Y después ya se pasaba a Urano, que es el planeta trascendente, el primer planeta trascendente, que es el asunto de la conciencia social, los avances tecnológicos, cambios, etcétera. Entonces, Quirón lo que viene es a entrelazar aquello que quedó pendiente con Saturno, a entrelazarlo y comprender mejor el porqué de Saturno y dónde y por qué nos está haciendo X cosa en X sentimiento, y entrelazar la acción de Saturno con la de Urano. Entonces, pero el problema es que lo más probable es que las cartas, quien las tenga, no tenga Quirón, sino nada más los planetas tradicionales. Como no podemos adentrar en el asunto de interpretarle sus configuraciones astrales, pues entonces creí conveniente dar este estudio para que se entendiera mejor la cuestión de Quirón, porque no se trata de aquí de salir llorando y que sea una telenovela barata, no, se trata de entender cuál es el asunto. Ok, entonces comenzamos con un ejercicio de enfrentar. Comenzamos con un ejercicio de enfrentar, de visualizar ya sea un dolor que todavía, una herida que tuviéramos o un fracaso que ya habíamos tenido o alguien que hayamos defraudado, para tratar de sensibilidad esa parte que posiblemente no compartamos, no hayamos trabajado. Y sobre todo para que no entremos a esto con la postura de que, la yoga es algo extraordinario. Yo no voy a decir que no es, pero así de medio misticón el asunto que no nos lleva mucho, que la yoga me sublima y cosas de esas. Oye, y la parte que necesitas trabajar, ¿dónde está? Era para tratar de situarlas. Ok, continuamos. Entonces, ¿y dónde iba? Entonces, aquí lo importante es que la mente y el raciocinio nos hace oscilar entre esos polos. Y de lo que se trata es que volvamos a esa cuestión de unidad. ¿Cómo lo logramos? Ok, entonces, aquí está el mundo, the world, ¿cómo se llama? El arcano 21, el cual pues es una mujer que está en este mundo ya muy realizada,
en la pierna izquierda levantada significa la liberación del alma. Y entre otras cosas tiene estas dos varillas, que es la que tiene este personaje. Una representa el, ¿cómo se llama? El mago, y esta representa la sacerdotisa. Es decir, y esto es el mundo. Entonces, lo dramático de esto, lo extraordinario de esto, ¿recuerdan ustedes que decía el maestro Estrada? Oye, si les dijera, o sea, que me piden los grandes secretos de la vida, si les dijera en realidad cómo es, pues hasta se reirían, ¿no? Pero bueno, ok. El mundo, el asunto que tiene es que el mundo, a pesar de su dualidad, en él existe unidad. El mundo es. Y en el mundo no hay bien ni hay mal. Lo crea la dimensión de polaridad que está viviendo el ser humano, positivo y negativo. Siempre andamos chispas. Pues hoy no trabajé bien, o hoy sí me fue bien en el trabajo, hoy, híjole, me mandé con mi hijo, o no le hablé bien a mi esposa. Esa cuestión del bien y del mal, que nos separa, que no nos permite ser. ¿Me explico? ¿Por qué? Entonces, hay unos filósofos, Emmanuel Kant, por ciento, que hace un libro, la verdad, muy bueno, Crítica de la razón pura. Pero bueno, Kant y sus contemporáneos por ahí de 800 dijeron, oye Aristóteles, oye Santo Tomás de Aquino, por la filosofía aristotélica que se integró, pues es extraordinaria, le explica todo muy bien. Explica muy bien cómo nuestros sentidos toman la información, perciben nuestra realidad, entran a nuestra mente a base del raciocinio, toman las decisiones correctas y actuamos. Pues todo esto en el papel está extraordinario, pero es el siglo XVIII y nos seguimos partiendo el queso entre unos y otros. Seguimos abusando unos de otros. Entonces, pues, ¿qué te falló? Entonces, obviamente, pues ellos no le dan al tiro, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la bronca es que eran sacerdotes y pues no podían hablar cuestiones en contra de las cuestiones de fe y demás, porque si no, pues les costaba la chamba. Pero bueno, entonces, pues mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de asistir a una licenciatura de filosofía. Y esta persona es una de las pocas personas que hay en México que hace filosofía y no que recita libros. Y él decía, ¿por qué creen que el ser humano se equivoca? Y pues se armó, todo el mundo dijeron esto, y dijo, no, están mal. El ser humano se equivoca por los conceptos erróneos que mete en su mente y les da carácter de verdad. Por eso se equivoca. En filosofía, no sé si recuerdan los silogismos, el ser humano es falible. Javier es falible, es ser humano, por lo tanto Javier es falible. Si una de las dos premisas es errónea, no puedes llegar a una conclusión verdadera. Entonces, si nosotros en la mente, porque nuestro papá nos dijo, porque porque el sacerdote, con todo respeto, nos dijo, porque mi maestro que admiro, maestro de escuela, me dijo, pues le damos carácter de verdad y puede ser no cierto. Y el problema es que en nuestra mente, todos esos conceptos que almacenamos, a la hora de decidir, vamos y consultamos este concepto que le dimos de carácter de verdad y resulta que era erróneo y al tomar una decisión, tomamos una decisión falsa. ¿Se dan cuenta lo dramático de esto? Entonces, lo digo porque así se va a explicar el sufrimiento. Bien. Entonces, el asunto es que de aquí para acá nos mandan un mundo que es, el mundo es, en el mundo no existe bien ni el mal. Hay día, hay noche, hay tormentas, los animales, hay depredadores, hay N cosas.
el único que le mete ruido a la cosa es la polaridad en la que está el ser humano y los conceptos que tiene en su mente. Porque si no hubiera concepto erróneo, no hubiera ahorita guerra de Rusia y Ucrania, no hubiera una dictadura en Nicaragua, no hubiera sacerdotes pederastas, no hubiera gente corruptible si tuviera claros sus conceptos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Entonces, hay un libro ahí que se llama La enfermedad como camino, léanlo, está extraordinario, y dice, pues el asunto es que, y lo podemos ver bajo el concepto de Urano en esta era del Acuarios, los avances tecnológicos han sido extraordinarios y por ende los avances en la medicina han sido maravillosos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Hay un chorro de enfermos ahorita. El número proporcional de enfermos, a pesar de que la medicina ha avanzado a pasos agigantados, no disminuye. Y estamos hablando también que si vas y consultas con un alópata, ¿qué te duele la garganta? Ok, ahí te va el antibiótico. Vas con un naturista, ¿qué es lo que te duele la garganta? Tómate este tecito. Vas con el homeópata, ¿qué te duele la garganta? Tómate estos chuchos. Ok. Entonces, ¿dónde está el asunto? Alguna vez vino aquí un muy reverendo Gelón, que es una terapeuta, y pues bueno, pues para agradecerle su visita y los gastos que él hace de venir hasta acá a Mérida, pues le organizamos una serie de consultas, y al final, pues, a mí me tocó llevarlo ahí a que tomara, no me acuerdo si era avión o ADO, no me acuerdo, y yo lo vi medio agotador, ¿no? Y le dije, pues, ¿cómo te fue? ¿Cómo te onda? Y él dijo, con una palabra más soez que no puedo decir en esta escuela, maldito dolor en los seres humanos. Entonces, ¿por qué la medicina no cura? Porque no atiende a las causas reales del dolor, simplemente diagnostica. ¿Ok? ¿Por qué el ser humano se enferma? Nuestro cuerpo, digo, nuestros abuelos, había gente que duraba tranquilamente más de 100 años y ahora es una bronca que alguien pase los 100 años, ¿no? Pero el cuerpo en realidad no debería, no tiene por qué enfermarse. El cuerpo no debería envejecer tan pronto. Deberíamos ser más longevos. ¿Por qué nos enfermamos? Les decía a ustedes que atendieran esas experiencias que tal vez todavía no logran compaginar bien, porque quería centrarlas en eso, y el cuerpo empieza a enfermar en el momento en que hay un desequilibrio en lo anímico y en el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Haz de cuenta, tengo que pagar la renta a finales de mes. Ok. Y sé que no me va a alcanzar. Y durante los 20 días que faltan para fin de mes, mando ese concepto, esa preocupación al fondo de la caja. Y según yo, ya no me preocupa, pero en el inconsciente está ahí presente. Tengo que pagar la renta y genera un estrés. Cuando nosotros recibimos o tenemos cosas que todavía no logramos, tenemos problemáticas, tenemos situaciones emotivas con el medio ambiente que nos rodea, muchas veces las mandamos a la caja, pero eso no quiere decir que dejen de existir. ¿Y qué pasa? Generan estrés, generan tensión en nosotros. ¿Y el estrés cuál es su principal efecto en la salud humana? ¿Quién puede comentar? Precisamente la enfermedad. Más que nada,
baja dramáticamente las defensas, el sistema inmunológico del ser humano. Y es cuando nos enfermamos. Alguna vez, sí se puede decir, porque fue medio genial. Llegó un genial cuando estaba de moda el SIDA en los 80s, y el estudio que un genial, o un Getulus, no me acuerdo, y dijo, y traía ahí un bichito, ¿no? Pero bueno, como una representación de un bicho, escala, cosas así. Y la conclusión de todo eso es que a nadie le debería dar SIDA si ese equilibrio anímico, inconsciente y psicológico estuviera bien. El problema es que ¿por qué nació el SIDA? Por el exceso de sexo, exceso de experiencias sexuales que generan básicamente ¿qué? Soledad. Decía ahí Alberto Cortés algo así como que y llené mi cama de muchas mujeres y creí que iba a llenar mi vida, pero tan solo conseguí vaciarla. Yéndonos al extremo, ¿ok? Entonces, ese desequilibrio anímico provocó pues, que la gente se enfermara de SIDA. Ahorita el problema es que el desequilibrio anímico psicológico hace que nos enfermemos de COVID. Porque no nos deberíamos enfermar de COVID. No quiere decir que el bicho no exista, existe. Pero bichos ha existido durante toda la humanidad. Pero bueno, ok. Entonces, todas esas cuestiones que nosotros mandamos al baúl de los recuerdos, según nosotros, para que ya no nos recordamos, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque las experiencias de vida que vivimos diariamente nos lo recuerdan. Alguien que nos las hace, una novia que nos lastima, alguien que según nosotros nos defrauda. Entonces, todas esas experiencias nos recuerdan la pauta vibracional de aquello que pues mejor lo dejamos de lado para no sentir feo, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que este libro llama la sombra. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me estoy explicando claramente? ¿Alguien quiere intervenir? A ver. Yo, si me permite, el baúl de los recuerdos es el inconsciente. Es el inconsciente donde aventamos todos, es el costal de cosas que no queremos enfrentar que Saturno nos recuerda a cada momento. Muy Okay. bien. Gracias. Gracias. Entonces, desde ese momento, sí, dime. Dígame, María Elena. Perdón, ¿puedes que se repitan las mismas experiencias? Esa es la chamba de Saturno. Si no entiendes, ahí te va otra vez. Y si no entiendes, ahí te va otra vez. Y si lo vuelves a aventar al baúl de los recuerdos, pues ahí te va otra vez. ¿Ok? Entonces, de acuerdo. Sí, puedo intervenir. Por favor, muy respetable. Sí. Yo pienso que todos en algún momento desde niños se puede decir que traemos una cobijita arrastrando como desde que estamos bebés. Siempre traemos una cobijita arrastrando. Aunque empezamos a veces a vivir experiencias a veces muy fuertes, a veces porque pues todos para nosotros la situación que vivimos siempre va a ser fuerte, porque estamos enfrentando algo. Pero yo creo que, como dice usted, aquí la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y como dice usted, si no entendemos a la primera, hasta que no entiendas, te vuelvo a dar el chicotazo otra vez. La misma vida te lo vuelve a regresar, igual o más fuerte.
Excelente intervención, muy respetable. ¿verdad? Muchas gracias. Así es. Entonces, Sí, perdón, continúe. entonces pienso que yo a mi experiencia siento que la vida hay que llevarla a pie de plomo. O sea, hay que ir despacito y cuando tú ya desarrollas la conciencia, caminas más despacito y vas volteando hacia todos los lados, hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. Y la conciencia es tu propia protección, porque hay que enfrentar cada detalle de la vida que se nos presenta en su momento, para no echar al baúl o a la cobijita ese peso que traemos cargando siempre. Enfrenta todas las cosas, enfréntalas en su momento y no cargues cosas que no tienes que cargar ya. Tenemos que ser felices. Y para ser felices es no traer esa cobijita que yo en mi propia experiencia lo veo, ¿verdad? Enfrentan la situación en su momento y nunca van a traer una cobijita o un baúl llenándolo ahí hasta que ya revienta solo. Y después se te junta eso con el otro y ya después ya no saben ni por dónde empezar. Pero es muy interesante el estudio que está dando, ¿no? Muy respetable, hermano. Muchas gracias por su intervención. Es muy Adelante. lo que usted dice. De hecho, María Montessori dice, de 0 a 7 años, el niño es una esponja de lo que vive. No juzga, pero es una esponja. Sí. Y a medida que va tomando conciencia, ay, ¿por qué mi papá me pegó tan feo? O cosas de ese tipo. Ok. Aquí Sí, lo muchas importante... Sí, gracias. bien. Entonces, aquí el asunto es, hay un libro que es muy profundo y dice, es que en realidad la palabra pecado de la Biblia se entendió, se fue mal traducida por no me acuerdo quién, sino lo que se quería expresar en esa frase, en esa cuestión, no era pecado, sino el asunto de intenté y fallé. Hay un estudio en filosofía que dice de que demuestra que simplemente la venida de Jesús el Cristo borró el pecado de toda la humanidad. Entonces, toda esa cuestión del pecado, bueno, pues al final de cuentas la religión es una cuestión de masas y pues conviene que las masas crean en el pecado y en la culpa y todo eso. Pero en realidad era el ser humano siempre se va a mover en el asunto de lo intenté y no me salió. Lo intenté y fallé, pero no quiere decir que haya pecado. Ok. Entonces quiere decir que la lucha del mal, del bien y del mal, como se ha planteado, pues no es así, porque sencillamente si Diosito o como creamos entrara en el juego de que yo voy contra Lucifer, automáticamente Dios se pondría en ese juego de polaridades y perdía la unidad de Dios. Entonces como que hay chueco ahí, hay algo chueco ahí. Segundo, en un principio había solo luz. Se tuvo que crear la oscuridad para transportar esa luz y que fuera perceptible, pero no porque esa oscuridad fuera más que la luz. Un ejemplo tan sencillo. Supongamos que vivimos en un fraccionamiento separado de la ciudad, así lejitos, y entonces está nuestra casa y alrededor es de noche y pues está oscuras el asunto. Prendemos la luz y ¿qué pasa? La luz ilumina la oscuridad, pero la oscuridad no puede deshacer la luz.
Entonces ese antagonismo de luz contra oscuridad, pues en realidad no existe, es algo que se tiene que crear para que la luz se transforme a través del universo. Por eso la mayor parte del universo está a oscuras para que esa luz viaje y nadie está diciendo que el universo es maligno. Ok, de acuerdo. ¿Alguna duda o comentario? Bien. Entonces, vamos a acercarnos a través de la conclusión. El problema que tenemos nosotros es que somos seres duales, vivimos en una polaridad que nuestra mente y la misma vida nos hace crear en eso. ¿Eres un fracasado o eres un ser de éxito? ¿Eres un galán o te quedaste a vestir santos? ¿Tienes dinero o no tienes dinero? Nos vivimos en esa polaridad. Misma polaridad que nos impide llegar a la unidad. Bien. Y estamos en un mundo que es único, en el que hay la unidad. Y el problema es que no nos podemos resolver bien en este mundo mientras sigamos en esta cuestión bipolar. Ok. Entonces, Buda lo que dice es, yo soy la barca que te va a hacer llegar de aquí hasta la otra orilla. Y en la otra orilla es donde está la gente que ya no sufre. ¿Y qué dice Buda? Fijarse bien. La gente sufre porque no alcanza a entender la naturaleza de la realidad. No dice, no alcanza a entender la realidad, no. No entendemos la naturaleza de cómo son las cosas y la realidad en el mundo de la unidad. Entonces quiere decir que todo lo transgiversamos, que todo lo complicamos. Segundo, entonces, mientras haya ese desequilibrio anímico psicológico, nuestro cuerpo se va a enfermar porque vamos a vivir estrés inconsciente, van a disminuir nuestras defensas y nos entra la enfermedad. La medicina tradicional no ataca el origen de la enfermedad, solo la diagnostica y la cura temporalmente. Muy bien. Se dan cuenta que mientras tengamos esa cobijita, como dice la muy respetable, nos vamos a cargar hacia una parte de la polaridad si acumulamos ese tipo de experiencias y no nos va a dejar tratar de vivir un mundo de unidad en nuestro ser porque automáticamente estamos varados ahí y eso automáticamente nos va a limitar. Entonces es necesario, como dice la muy respetable, transmutar todo eso en el momento o cuando no sea posible. Hay cosas que no se pueden solucionar en el momento, porque de plano es demasiado. Pepe el Toro, cuando se le muere el niño ahí en esa película que es puro llorar y llorar. O sea, el cuate no lo puede integrar de la noche a la mañana. Así está quemado. Ok, entonces aquí viene la parte medular del asunto. ¿Cómo se crea el sufrimiento? ¿Quién lo crea? ¿Qué parte de nosotros lo crea? Pues dice Buda que son las expectativas. ¿De acuerdo? ¿Quién crea las expectativas? Buena intervención. Porque yo misma creo las expectativas. ¿Qué parte de ti o sea, la las diferencia, genera? el sufrimiento va a ser mayor en cuanto esté más diferente mi ¿Y expectativa quién con la crea realidad. esa Eso expectativa va a en ser ti? mis creencias equivocadas que vimos hace un ratito. Bien, y esas
creencias. Perdón, María Elena, buena intervención, Estela. María Elena iba a decir ¿La algo. mente? Excelente intervención de Estela y genera los conceptos erróneos y no nos permite transmutar esas experiencias internas como deben de ser. Le digo otra muy respetable. A ver, adelante. Los límites también. Sí, es Los muy importante. límites, Es los muy límites. importante. Porque si uno ve el límite, entonces siempre va a haber Bien. bloqueo. Hay que ser ilimitados para que se puedan abrir todas las puertas y podamos encontrar la solución para todo. Bien. Excelente intervención. ¿Cómo, entre otras cosas, podemos pasar de la dualidad a la unidad, a ese desarrollo, a ese estado de samadhi y de paz? Trabajando en los conceptos erróneos que tenemos. Tratar de ubicar las cosas como son. No quiere decir que si mi marido me dejó con 3 hijos sea fácil, ¿me entiendes? Sobre todo por las complicaciones en las que te mete. Pero, por ejemplo, a ver, taca, 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 taca. Mi hermana una vez dijo unas palabras extraordinarias de sabiduría, porque a mi papá pues, le dio un derrame cerebral, se le complicó con la cuestión del azúcar y le tuvieron que amputar la pierna. Y ella nos dijo algo increíblemente sabio. Al que debemos apoyar es a papá. No tenemos por qué sufrir de más nosotros y hacernos la vida de cuadritos y llorar. El que está sufriendo es él. Entonces, no tenemos por qué extradimensionar el dolor momentario que estamos viviendo. En la medida en que nosotros podamos percibir más claramente en la realidad esa experiencia, vamos a poder integrarla mejor. ¿Me permite, muy respetable? Sí, adelante. Yo pienso que más que nada hay una palabra clave que estoy viendo que hace falta. Más que nada, en lugar de preocuparte, mejor ocúpate. En lugar de preocuparte, mejor ocúpate y dale solución a las cosas. Porque volvemos a la mente, o sea, si la mente no se quiere cerrar y no quiere hacer nada, tampoco lo va a hacer. Porque el querer y poder van juntos. Bien. Gracias. Gracias. Entonces, ¿cómo podremos lograr esto? Hay varias formas. Una de ellas, por ejemplo, el maestro de Estrada decía, meditan en sus taras, pero pues, a lo mejor al meditar en las taras, la mente te juega bromas. Ok. En el momento en que estás meditando en una meditación regular de al menos media hora diaria, para eso dicen, ¿aceptas el reto de Deepak Chopra de meditar? No me acuerdo cuántas, 30 días, no sé, ok. Tiene su razón de ser. Pero en el momento en que la meditación se hace constante, no te haga bromas en ningún momento, no siempre habrá. Pero en el momento en que entremos en un estado de paz y tranquilidad, en que en la mente se diluye bastante, al menos esa parte, porque la mente tiene varias partes, al menos esa parte en la que la mente te hace ruido la loca de la casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese estado también va a ser un estado ausente de emociones. Y, por ejemplo,
Según el maestro de la Ferrera, a la hora que morimos, ok, hay una recolección de tus sucesos de la vida y todo eso. El alma deja el cuerpo y se queda con la mente y el espíritu. Ya no eres un ser humano, sino te vas para donde los cristianos dicen que es el cielo y después vuelves a bajar. Pero lo importante de quitarte el cuerpo es que en ese estado en que estás recapitulando sin cuerpo, puedes hacerlo de una manera extraordinariamente eficiente, porque no tienes la lata del cuerpo. Entonces, en la medida que nosotros estamos meditando y estamos en ese estado de paz y de ausencia de movimiento, no hay emociones, no hay ira, no hay nada, somos. Y es cuando podemos arreglar las cosas y entonces una voz interior te va a decir, esto. Ok. La relación con un maestro, la relación maestro-discípulo también. El proceso de Bhakti Yoga también. ¿El Bhakti Yoga para qué sirve? O sea, al espíritu no le podemos hacer nada, gracias a Dios, porque si no ya le hubiéramos dado en la torre. No nosotros los medio genianes y getules, sino, bueno, pues tal vez nosotros también, pero tal vez los seres humanos en general, pues si Dios les hubiera dado esa oportunidad, pues también le dan en la torre al espíritu, pero al espíritu no se le puede hacer nada, es vacío y es silencio y es lo que le da eternidad al ser. Entonces, ¿para qué son las experiencias de lo sacro? Quitando cualquier acepción religiosa, el entrar en frecuencia vibratoria con ese estado de frecuencia vibratoria tan alta que es lo sagrado y permitir que eso permee en nosotros. Es algo así como que recuerden la primera vez que se enamoraron y iban a ver al galán y nada más lo veían, sentían que la vida les cambiaba y todo era bello. Y dejaban de ver al galán y pues la vida volvía a la normalidad. Entonces, esas experiencias con lo sagrado, con lo sacro, es precisamente para eso. Para que esa frecuencia, ese amor divino entre en nosotros. Y mientras más entre, pues más se acostumbre el ser a eso. No quiere decir que, ok, de acuerdo, vivimos la experiencia de lo sacro en un antenaje y en las 3 horas, pues ya la cosa está normal. Si hacemos antenajes y vivimos esas experiencias de Bhakti Yoga, que son varias, podemos hacer que en realidad esa frecuencia, ese amor divino permee en nosotros. Fuera más que no se trata de analizarlo y no. Se trata de vivirlo. Ok, lo importante de todo esto es que el sufrimiento es una imagen mental, ¿se dan cuenta? Es tomar una experiencia drástica y compararla y analizarla con un concepto erróneo, el cual va a asentar e incrementar el dolor. Maldito, nada más me hace sufrir. Nosotros mismos amplificamos este dolor, que a final de cuentas es una imagen mental. Krishnamurti cuando escribió un libro que se llama Un mundo sin imágenes. Bueno, ok. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? Bien. Y ayer lo dije y no quiero faltarle al respeto o decir que está errónea a la persona o a las personas que dijeron, pues todo está en orden. Y pues por el concepto que tengo todos ustedes que están aquí presentes, yo les comparto esto. ¿Sí ven mi manita?
Y esta experiencia pasó cuando yo me levantaba a las 6:30 de la mañana, si no es que antes, hacer ejercicio, andar en bici, hacer pranayama, regresaba, me bañaba, hacemos una meditación diaria, mi esposo y yo, tipo de media hora, y después hacía posturas de yoga. Yo decía, no me enfermaba. O sea, las afecciones que había tenido se iban disipando al paso del tiempo. Pero ¿qué pasó? Sucedió esta experiencia cuando yo me estoy haciendo. Y llegó. Entonces, no es una broma, no me estoy burlando, no quiero hacer sentir mal a las personas o personas que dijeran, no, pues es que recapitulé con esto y otros, no. La vida pasa sus facturas, hasta los maestros les pasa. ¿Por qué? Porque yo tenía ahí unas situaciones que arreglar, que de acuerdo, estaba yo solucionando y estaba yo haciendo un trabajo cierto, válido, pero había situaciones que yo no había entendido. Llegó el momento en que hubo un estrés y cometí un error, o yo me lo causé. Y porque me conoce, un día me habla un muy reverendo Gelón, o más bien yo le avisé, y porque él está conmigo en el consejo zona sureste acá, que atiende Mérida, por ejemplo. Oye, pues me pasó esto y esto, y pues mis actividades van a decrecer. Y me dice, cuando tú consideras conveniente, hablamos. Y entonces no le entendí. Según yo empecé a usar la lógica y dije, pues es que a la hora de caerme no tuve para dónde. Y entonces él me habla y me dice, Javier, ok, ya estás más o menos alivianado, ya te operaron, ya estás tranquilito, pues mira, es esto, esto y esto. Lee este libro, analízate. Tú causaste esa situación. Aquí no vamos a discutir si yo me provoqué echarme de clavado y romperme la muñeca. No, no sé. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que sé es que esas cosas que no atendí hicieron crisis y me hicieron cometer un error en el mejor de los casos. En el caso extremo, pues tuve yo que hacer un acto que me permitiera hacer un compás de espera en mi vida para analizar las cosas. Es lo mejor que yo puedo compartir de ustedes en un libro, Nunca bajéis la guardia. Y aquí se acaban de ir dos maestros que ellos se sentían de que, ay, Dios mío, eran los avatares del mundo. Y les llegó y salieron de la institución. Como ha habido un chorro de primero, segundo, tercer grados geniales, y como hay mucha gente que de buenas a primeras sufre una crisis. ¿Qué es lo que nos dicen los maestros o la filosofía? Lo único que no cambia es el cambio mismo. Y siempre hay crisis en un momento de estabilidad, siempre viene una crisis para hacerte llegar al siguiente nivel superior. Ok. Si están de acuerdo, la semana que entra, porque ya son las 9 y nos va a llevar otro tiempo, pues media hora al menos, el asunto de Quirón, mejor lo tratamos, si está de acuerdo, la muy respetable, lo tratamos la siguiente semana. Muchas gracias. Ok. Déjenme ver si no me faltó algún concepto, ya se me trabó aquí la lente. ¿Por qué pasa esto? Que yo no me explico. Si en el papel esta computadora vuela. Pero bueno, ok. Creo que les dije todo mencionar las cartas. Entonces, termina el estudio diciendo las órdenes esotéricas o de iniciación real, la cábala, el tarot, la astrología, son herramientas que nos dicen cómo podemos llegar a esa unidad, que nos pueden guiar, pero nunca te van a decir cómo ni dónde está.
Ni siquiera tu maestro te va a decir por dónde y cómo está. Te va a decir por dónde, pero no cómo llegar y dónde está. Eso lo tienes que hacer. Y la sanación es pasar, el camino a la unidad es pasar de esa bipolaridad en el que nos movemos a esa unidad del ser. Porque este maestro Zen nos decía, es que cualquier cosa que hagas, hacen. Estás haciendo, teniendo sexo, hacen. Estás enfrentando a alguien, digo en el buen sentido, discutiendo en el trabajo, hacen. Porque si haces a un lado todos los conceptos que traes y todos los miedos y límites, ¡puf! Hacen, vive este momento presente. Y es cuando vas a encontrar la unidad, que pues, pero es así. Bien, le voy a pedir a a la muy respetable dirección, si está de acuerdo, 10 minutitos. Aide, respetable, ¿qué Adelante, fue? mi respetable. No me diga que lo hice muy bien, porque a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué fue la sesión para usted? ¿Qué fue la que, perdón? La sesión. ¿Aló? ¿Qué fue ¿Qué la fue? sesión para ti? Espérame. ¿Fue a mí la pregunta o fue a otra? Sí, por favor, es que tuve un falseo aquí y dejé de escucharla. ¿Puede repetirlo, por favor? Pues la verdad a mí se me hizo muy interesante porque yo sé que yo ya no debo de victimizarme, ese es mi trabajo. Sin embargo, les vuelvo a repetir, pues no ha sido una semana fácil. Me llama la atención, ¿no? El ejercicio que que hicimos, porque yo en realidad pues lo he bloqueado, o sea, supuestamente yo lo he bloqueado, he perdonado y hacia adelante, ¿no? Pero me doy cuenta que las tres preguntas que usted hizo, me vuelvo a repetir, tienen mucho que ver y me está afectando en este momento, ¿no? Entonces, la verdad, pues sí agradezco mucho porque está muy interesante. Tengo mucho más cosas que trabajar y ya voy comprendiendo. Conforme usted va hablando, yo así con rayitas estoy, esto tiene que ver con esto, así estoy haciendo mi mapa mental, ¿no? Para darme cuenta qué es lo que tengo que trabajar. Bien. Gracias, Muchas Aide. María Elena, ¿gusta usted compartir? Pues a mí me gustó mucho, sobre todo lo que dijo la muy respetable de no seguir cargando cosas que ya pasaron y lo que usted dijo de que se nos van a presentar las mismas pruebas y no sabemos superar lo que ya nos pasó. Entonces eso se me hizo muy interesante, sobre todo como lo que usted comentó, enfocado a la salud, porque pues algunos problemas de salud que tengo, lo relacioné con la pregunta que me hizo la muy respetable, las que usted hizo al principio. Dije, sí, tiene razón, ¿para qué sigo cargando eso? Ya sé que tengo un problema de asma, ya sé que lo tengo por las vivencias infantiles, entonces ya para qué las cargo. O sea, fue de mucha ayuda para mí esta sesión y espero tener, pues sí, ya liberarme de este problema. Muy bien. Qué bueno, qué hermoso también. Muchas gracias. Ustedes dos. Muchas gracias. A ver, gracias a ustedes. Estela, ¿qué nos puede comentar? Bueno, para mí esta clase fue una clase de mucho conocimiento, de gran recordatorio. Lo que acaba de decir la hermana, reacciona para mí. O sea, hay algunas cosas que tengo que dejar atrás. Ya la edad
en esta edad que yo tengo, ya no es posible, ya no se vale, ya no es válido estar cargando con cosas pues que ya no están en mis manos solucionadas. Le agradezco mucho la clase. Muy bien, Estela, eso estuvo muy bien, muy honesto también. De acuerdo, pues les agradezco y si la respetable subdirección y la muy respetable subdirección quieren compartir algo más, yo por mi parte termino. Sí, muchas gracias. Pues, yo pienso que es como la lámpara. Hay que desempolvar esa lámpara y darle brillo. Y como todos los días nos damos un baño, como todos los días nos levantamos y vemos un nuevo día. Hay que desempolvarnos y pues disfrutar la vida como se nos presenta y ser felices con lo que tenemos, porque dices, oye, estoy esperando que me llegue un vaso de agua para ser feliz, mejor el agua que ya tiene. Ya tenemos las cosas que tenemos, aprovechémoslas para ser felices. Nada más no nos complicamos la vida. Las cosas para ser felices no están afuera de nosotros, están adentro de nosotros. ¿Sí? Sí. Eso es lo que les puedo compartir a todos. No sé si la subdirectora tenga algo que comentar también en cuanto al tema. Adelante. Pues sí, a mí me cayó como balde de agua fría la tercera pregunta y yo espero tener la oportunidad de aclararlo con la persona a la que amo. Es mi padre y wow, me dejó pensando toda la clase. Y pues muchísimas gracias a todos los que opinaron, porque pues sí me abren el panorama por dónde empezar. Muchísimas gracias, muy respetable, Javier. Gracias a ustedes. Pendiente, a la orden, muy respetable. Yo creo que este estudio nos tocó algo muy profundo dentro de cada de nosotros y los veo muy serios a todos, pero que nos sirva de meditación, como dicen, muy respetable. Llévenselo no a la cama, llévenselo, descansen, pero manos a la obra, ¿verdad? Como dice la respetable hermana, ya puse toda mi lista de cosas que tengo que hacer. Empecemos por hacerlas y cada vez van a ser menos y diario van a llegar más cosas, pero en su momento solucionenlas, ya no las apunten en la libreta, solucionenlas para que no carguen esa cobijita todos los días y estemos más despejados y más felices. Bueno, pues muchas gracias, muy respetable Javier Calderón. Es interesante el estudio. Vamos a terminar.